la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja es periodista y académico. Carlos, un gusto saludarte como cada jueves y bueno, para que compartas con el auditorio tu opinión sobre el tema de la semana, la inclusión del Bronco en la boleta presidencial. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días a Marcela y al auditorio. En efecto, la nota de la semana la ha dado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al abrir la puerta para que el gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, sea hoy el quinto aspirante a la presidencia de la República. La polémica que el hecho ha desatado tiene sobre todo un par de elementos que merecen un análisis de cerca. El primero de ellos es que, en efecto, como lo consideró la mayoría de los integrantes del tribunal, se acreditó que la calificación inicial realizada por el Instituto Nacional Electoral implicó descartar firmas presentadas por el Bronco que sí eran válidas, es decir, que el INE utilizó un método al menos deficiente para la certificación de los apoyos. El segundo elemento es que, tal como lo señaló inicialmente el INE y lo argumentaron después los 3 magistrados que votaron en minoría por la resolución polémica de la semana, aun cuando el Bronco hubiera obtenido de forma legítima el número de apoyos ciudadanos necesarios para acceder a la candidatura independiente, junto a estos apoyos entregó decenas de miles de presuntos apoyos obtenidos de manera fraudulenta. Estos dos elementos son los que dibujan la disyuntiva en torno a la cual bordan la mayoría de las discusiones que como sociedad tenemos respecto de la forma en la cual deben conducirse los asuntos públicos. Es decir, la siguiente pregunta: ¿basta con que los actos de nuestros gobernantes y políticos sean esencialmente legales? ¿O además de esto, también esos actos deberían responder a consideraciones éticas mínimas? Y aquí vale la pena detenerse un momento para señalar que aun cuando el hoy aspirante presidencial no hubiera incorporado personalmente al sistema ninguna de las firmas fraudulentas detectadas por el INE, es responsable de tales hechos porque la incidencia del fenómeno pareciera retratar claramente la existencia de una vocación por la defraudación de los procedimientos. Porque en el mejor de los casos, Rodríguez Calderón contrató o incorporó a su equipo de activistas a un grupo de individuos carentes de resortes éticos a quienes tampoco se les advirtió que había la obligación de conducirse con pulcritud en el proceso de consecución de las firmas para acceder a la candidatura. Pero en el peor de los casos, por supuesto, y esto también es dable especularlo, la decisión de hacer trampa constituyó un eje rector de la actividad desplegada durante el proceso de obtención de los respaldos ciudadanos. Por esto, no es posible ni resulta deseable zanjar la discusión diciendo que si se detectaron apoyos que no son válidos, pues que se descuenten y ya, porque lo que vale, lo que es importante, es determinar que en el conjunto de las firmas entregadas existe el número suficiente para superar el umbral mínimo requerido. Plantearse las cosas desde esta perspectiva implica reducir la vocación por la trampa al terreno de lo anecdótico y asumir que la función pública no debe estar signada por el comportamiento ético de las autoridades y de quienes pretenden convertirse en tales. Lo que resta, pues, en este episodio es que la ciudadanía demuestre en las urnas que rechaza este tipo de conductas y con ello le lance a la clase política la lección que por razones jurídicas discutibles no quiso lanzarle en la semana el Tribunal Electoral. Hasta aquí el comentario. Acabas de abordar un punto que resulta muy polémico y no desde hoy, sino a lo largo de los siglos. De hecho, ya Nicolás Maquiavelo en su obra del Príncipe hacía referencia a él. Hablabas de que Rodríguez Calderón se rodeó de gente con poca ética para la realización, para la recolección de todas estas firmas. Y decía Maquiavelo que la persona que se quiere dedicar a la política
y se dedica también a la ética, pues debe dejar la ética o debe dejar la política. ¿Tú coincides en que estos dos términos son mutuamente excluyentes en la política, la ética? No, yo creo que Maquiavelo planteaba un problema de una naturaleza distinta a la que vivimos ahora, porque estaba refiriéndose a un modelo de gobierno que tiene que ver no con las elecciones, sino con la designación divina de los gobernantes. Pero mira, lo que decías al principio, puede ser que Rodríguez Calderón se haya rodeado de personas carentes de ética, pero ese es el mejor de los casos, ¿eh? En el peor de los casos, hubo una intencionalidad estructural en su campaña para hacer las cosas de la manera en la que se hicieron, en la manera en la que el INE afirma que se incorporaron al sistema de recolección de apoyos miles y miles de presuntos apoyos que se obtuvieron a partir de copias fotostáticas de credenciales, de documentos simulados, de fotografías que se tomaron a cuadernillos de los que se usan en las jornadas electorales, es decir, de personas que están fallecidas. Es decir, pareciera también posible decir que hubo una intencionalidad. Entonces, sí, creo que puede ser que él no sea directamente responsable o que no haya dado ninguna instrucción, pero me parece que tampoco dio instrucciones de que había que ser pulcros, y eso lo que demuestra es que no hay un contenido ético que desde mi punto de vista es absolutamente indispensable cuando estamos hablando de lo que tiene que hacerse desde la perspectiva de lo público. Pero entonces todo esto que se suscitó debería llevar necesariamente a una reforma en la legislación sobre las candidaturas independientes, ¿no? Ayer Pedro Kumamoto proponía que para no llegar a estos extremos en los que se ha llegado el caso del Bronco, bueno, pues determinar con un 15% de firmas que se haya comprobado que son irregulares para automáticamente impedir el registro de un candidato independiente. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, claro, ahí es donde está el quid de esta cuestión. ¿Dónde está el umbral? Es decir, ¿cuántas firmas fraudulentas está permitido que se presenten como parte de estos procesos? Porque efectivamente es posible que incluso si el candidato personalmente o la persona que conduce su proceso de precandidatura se encarga de darle un taller, un curso, por lo menos una charla a las personas que van a levantar las firmas respecto de que es necesario conducirse con pulcritud, aún así es posible que haya personas que se escapen de ese proceso y haya firmas que se levanten de manera irregular. Pero entonces, ¿dónde está la frontera? ¿Cuántas firmas se pueden permitir? Y creo que Kumamoto está poniendo un umbral que es generoso. Me parece que ante las circunstancias que vivimos en México y con este desaseo generalizado que vivimos en la cosa pública, me parece que habría que ser absolutamente intolerantes y que la tolerancia debería ser cero. No se permite una sola firma. A usted le detectamos una firma que fue obtenida de manera fraudulenta, por ejemplo, de un muerto. Me parece que es absolutamente indubitable que si una persona está muerta, no hubo forma de que se presentara con la persona que hizo la captura, sino que lo hizo un tercero. Y entonces el que hace la captura tendría que negarse a hacer la captura de este apoyo si no ve personalmente al titular de la credencial de elector. Entonces, por ejemplo, en el caso de los muertos, yo diría, le detecto un solo muerto, su candidatura es rechazada, porque creo que hay ciertos elementos que permiten acotar el número de firmas que eventualmente puedan ser irregulares, pero creo que tendría que partirse de la idea de que la tolerancia debe ser absolutamente cero. Claro. Pues sí, si tomamos en consideración que tal vez Pedro Kumamoto dijera, bueno, tomando en consideración el sistema en el que estamos viviendo con la elevada corrupción imperante, bueno, pues podemos dar un cierto margen de un 15% de ser corruptos, Que ¿no? al cabo robamos poquito. Sí, exactamente. Sí, claro, como la yin, en esa mentalidad.
Me parece que el asunto, por lo menos en lo inicial, debería pasar por pensar cómo se hace un modelo que sí haga costoso para quien pretende una candidatura independiente incurrir en este tipo de prácticas. Y por cierto, me parece que vale la pena aquí señalar que no hay que satanizar en exceso a los aspirantes a candidatos independientes, porque lo único que demuestra esto es que son un reflejo de lo que nuestra clase política es. Dentro de los partidos políticos se hacen cosas peores para acceder a las candidaturas. Entonces es un problema sistémico también, y eso es, creo, lo que tenemos que voltear a ver. Tenemos un problema grave de conducta antiética en la política, y eso se refleja después en una conducta antiética en el gobierno. Y mientras no entendamos que este es un proceso circular, que de alguna manera nosotros alimentamos también, tolerando o haciendo o soslayando la relevancia de este tipo de actos como los del Bronco, pues en esa medida permitimos que este modelo persista y eventualmente se refuerce. Marieli Arce se comunica, Radio Escucha, dice: estoy totalmente de acuerdo con el colaborador, no se puede ser poquito corrupto, se debe ser nada corrupto. Cualquier acto de corrupción, por mínimo que sea, debe ser castigado y sancionado. Y también tenemos este otro, más que comentario, es una pregunta que te hace Antonio Lugo. Dice: me gustaría conocer la opinión de Carlos Arredondo sobre la aprobación del dictamen de la llamada Ley Chayote. Bueno, no he podido leerla, la verdad, soy honesto, es uno de los pendientes de la semana. No he tenido oportunidad de leerla y la verdad es que no podría opinar al respecto porque no he podido leerlo completo. He leído una parte solamente y no he leído tampoco la versión estenográfica de la discusión, pero prometo para la próxima semana ocuparme de ese tema. Pero lo que sí digo, sin necesidad de leerlo, sino nada más de darse cuenta de la nota que publica, sin embargo, el día de hoy, que dice que el PRI impuso la ley Chayote porque diputados de oposición faltaron para irse a la grilla, a juegos de básquetbol o algunos otros eventos que nada tenían que ver con la votación. Y bueno, digamos, ese es un problema recurrente en nuestros órganos legislativos, sobre todo en el órgano federal, porque tiene un número tan grande de miembros que estas cosas suelen ocurrir. Sin embargo, me parece que eso es lo anecdótico, ¿sí? Es decir, cuáles fueron las coyunturas que permitieron que el dictamen se aprobara, no me parece a mí lo más relevante. Creo que lo más relevante es el contenido, los alcances jurídicos que tengan cada uno de los artículos que se pusieron allí en esa ley y lo que va a discutir el Senado de la República, porque luego el hecho de las oposiciones en relación con lo que se aprueba en la Cámara de Diputados o en los congresos locales, pues también es coyuntural y no necesariamente pretende defender los intereses colectivos. Por eso a mí sí me parece muy importante leer el dictamen y eventualmente también, en mi experiencia, vale mucho la pena echarle un ojo a la discusión, a la versión estenográfica de la discusión que se dio en la tribuna. Claro. Muy bien, Carlos, ¿algún punto de contacto? Me pueden encontrar en Twitter como @cibaja3 y en Facebook como Carlos Alberto Arredondo. Gracias, Carlos Arredondo Cibaja.